Bien, en el primer vídeo sobre digestivo y ejercicio se aborda de alguna manera las funciones de la importancia del digestivo durante el ejercicio. En este vamos a abordar pues, la absorción de agua y electrolitos. Sabemos, porque lo hemos señalado se llama en el riñón, que durante el ejercicio se produce un trasvase de líquido desde el plasma al líquido intersticial y desde este al líquido intracelular. Bien. Entonces, ese desequilibrio hidroelectrolítico pues, significa una mayor pérdida de agua y de electrolitos. De tal manera que si comparamos la concentración de electrolitos en plasma con el sudor, pues obviamente es una concentración elevada en caso del plasma para el sodio, para el cloro y para el potasio, bajo, mientras que es moderadamente baja en el sudor, moderadamente alta del cloro y moderado en el caso de, digamos, del potasio. Entonces, todos los mecanismos que hemos visto, fundamentalmente del riñón, son paliativos. Parece una obviedad decirlo, pero es así. La única solución es reponer las pérdidas. Y por lo tanto, ahí cobra una importancia el aparato digestivo pues, considerable. La participación del aparato digestivo en ese equilibrio pues, es esencial durante el ejercicio físico de intensidad moderada y sobre todo cuando se desarrolla ese ejercicio en condiciones adversas de temperatura y humedad. Entonces, claro, con esa situación aumenta mucho las pérdidas de agua, también de electrolitos, pero como vemos aquí en menor cuantía, y necesitas ingerir la misma cantidad de agua y de electrolitos que pierdes, ¿no? Aunque hay diferencias cuantitativas, digamos, de igual trascendencia ingerir agua que electrolitos, por supuesto. Bien, el mecanismo de absorción digamos, del agua pues está de alguna manera asociado y está ligado al proceso de ósmosis, de tal manera que pasa agua del sitio menos concentrado al sitio más concentrado a través del sistema, digamos, el sistema paracelular. Habíamos visto que hay dos sistemas, el sistema paracelular, que es, por decirlo así, entre las células señaladas en azul, y el sistema transcelular, que es entre las células. Entonces, entre las células se trasvasa sodio y cloro, es decir, en definitiva sal, y eso arrastra al agua, ¿no? Esa dependencia fundamentalmente de cuál sea la resistencia de estas zonas de unión entre las células del intestino para, digamos, poder absorber el agua. Bien, entonces se señalan las normas que durante el ejercicio hay que beber cada 15 o 20 minutos de forma sistemática y aproximadamente de 500 a 700 mililitros de hora. ¿A qué se debe eso? Pues se debe fundamentalmente a cuatro condiciones fáciles de entender. Primero, el vaciamiento gástrico. Hacia el duodeno, pues es muy rápida la salida de agua o de cualquier solución isotónica, de tal manera que a mayor volumen, mayor vaciamiento gástrico y por tanto a menor temperatura del agua, mayor vaciamiento gástrico y a menor cantidad de solutos, pues mayor vaciamiento gástrico. Luego, a nivel duodenal, pues la presión y las hormonas, pues no se ha demostrado efecto durante el ejercicio físico. Luego, por supuesto, la acción del sistema nervioso vegetativo, que la acción, digamos, la mayor actividad del sistema nervioso simpático ante el ejercicio físico, pues disminuye su vaciamiento. Y luego, pues como también se requieren carbohidratos, pues también mejora la absorción de agua. Bien, en esta gráfica, que es muy conocida y muy célebre, pues se ve pues, en esta ordenada la velocidad de absorción del agua
que está en estos puntitos de color rosa, y la velocidad de absorción de carbohidratos. Como hemos dicho, es un mecanismo de cotransporte de agua y de carbohidratos. Bien, entonces se produce un gradiente osmótico, es decir, una función que se denomina de arrastre de agua, de tal manera que como la concentración de sodio en el intestino es menor que la concentración de luz intestinal, se produce ese arrastre de agua. Entonces el flujo de agua por ósmosis, como consecuencia hay un flujo de agua por ósmosis desde la luz al intersticio, y cuando aumenta la concentración de glucosa en la bebida, pues se vuelve la luz hipertónica, entonces aumenta la presión osmótica y se limita la absorción. Por eso, a partir de esta concentración de carbohidratos, que se estima en alrededor de 10 gramos por 100 mililitros, la absorción de agua empieza a ser negativa, mientras que la velocidad de absorción de carbohidratos es limitada. Entonces, esto da la consecuencia práctica para saber cuánta es la concentración ideal de carbohidratos para que no se resienta ninguna de las dos mecanismos de absorción. Bien, el mecanismo de absorción del sodio y el cloro, pues ya se ha descrito los 4 tipos de mecanismos según las zonas del intestino, y son complejos de entender, pero los mecanismos estos activos, pues claro, requieren consumo de energía por vía transcelular, que transporta pues una molécula, una de glucosa o un aminoácido, en conjunto, obviamente, ambos electrolitos. El mecanismo de absorción del bicarbonato en el intestino depende de qué parte, si es en el intestino delgado o es en el intestino grueso. En el intestino delgado, el bicarbonato pasa fundamentalmente por un mecanismo de transporte transcelular, es decir, a través de las células. Bien, mientras que en el caso del mecanismo de secreción, es decir, por tanto, pasa bicarbonato de alguna manera desde la sangre a la luz. Aquí al revés, desde la luz a la sangre. ¿Vale? Por eso hay un mecanismo de absorción y aquí un mecanismo de secreción. Pero el mecanismo de secreción, como se ilustra en la página, no es directamente el bicarbonato, sino a través del CO2, que luego ya dentro de la célula se transforma en su ion bicarbonato y en el protón, y que eso ya entra a la luz. Por lo tanto, hay una diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. En un caso, en el intestino delgado hay un mecanismo claramente de absorción, prácticamente se absorbe ya casi la mayor parte del bicarbonato, y aquí hay un mecanismo de secreción muy importante en determinadas circunstancias. Bien, ¿cuál es la importancia de la absorción del bicarbonato en relación con el ejercicio? Pues es muy sencillo, ¿no? Cuando el sujeto hace un ejercicio de intensidad moderada y duración prolongada, pues puede llegar a aumentar la concentración de ácido láctico y como consecuencia disminuir el pH. Consecuencia, pues el bicarbonato intenta amortiguar eso, por lo tanto se gasta el bicarbonato. Claro, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón controla, digamos, intervendría a posteriori, mientras que el intestino tiene que intervenir de forma inmediata, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿aumenta la secreción de bicarbonato por el páncreas? Es decir, que si el páncreas, que es el elemento fundamental de secreción de bicarbonato, se produce un aumento. Pues por eso está ahí en interrogante, porque no se sabe. Y lo mismo, ¿aumenta la absorción intestinal de bicarbonato? Pues está también en interrogante, porque no se conoce. Entonces, claro, de eso se deduce que es necesaria la suplementación con bicarbonato para mejorar el rendimiento. En teoría, sí. En la práctica no tiene efectos, puesto que son peores los efectos negativos que tiene la ingestión de bicarbonato que realmente los efectos positivos que teóricamente podía tener. Bien, otro electrolito importante, ¿cuál es? El potasio. Pues el potasio, parecido al bicarbonato, como ven, tiene dos claras diferencias en el intestino delgado y el intestino grueso. Mientras que en el intestino
delgado se produce claramente un proceso de absorción doble, es decir, a través de un mecanismo transcelular y un mecanismo paracelular, mientras que en el intestino grueso, pues el potasio se secreta y lo hace por un mecanismo transcelular, a diferencia del otro que se hace por ambos, en el intestino delgado por transcelular y paracelular. Bien, entonces, es la importancia práctica de la absorción de potasio por el intestino delgado, porque en ejercicio de duración prolongada, con un aumento de temperatura y humedad, se pierde potasio por el sudor, de tal manera que a mayor intensidad y duración, mayor pérdida de potasio. Por tanto, es necesario reponer esas pérdidas. Entonces, el intestino guarda un papel crucial porque se ha demostrado un aumento de absorción en animales, bien, mientras que un descenso de la excreción en el intestino grueso que conllevaría a una mejor, digamos, ajuste del potasio, pues se desconoce, por eso están interrogantes. Sí, fíjense que es que realmente lo que hay que tener en cuenta son las dos cuestiones que ocurren en el intestino delgado, que es la absorción, y las dos cosas, y lo que sucede en el intestino grueso, que es la secreción. Entonces, que la absorción en animales está más que demostrada, sí, por los dos mecanismos. Mecanismo transcelular y mecanismo paracelular. Pero, sin embargo, no se sabe, digamos, qué sucede con el mecanismo de secreción, si es que disminuye, que al disminuir la secreción, pues el resultado cuál sería, pues que tienes menos pérdidas de potasio digamos, por el colon, ¿no? La luz intestinal en el colon, con lo cual pues sería positivo.